Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Hola, creo que ya nos están oyendo. ¿Cómo está la transmisión? Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a las personas que se suman y que hasta ahora esta transmisión en vivo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, también, por supuesto, de Panamericana Editorial, con esta presentación que vamos a hacer a continuación de un libro de un periodista colombiano que es, por supuesto, uno de sus sellos que tiene, quisiera presentarlo de esa manera, es que es un gran narrador de historias. Querido Álvaro Vélez, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jairito, hola a todos los que están allí, agradecidísimo con cada persona que está en este momento en este lanzamiento y contigo porque me haces un honor muy grande como escritor de ese maravilloso libro de Celia. Recuerdo no hace mucho tiempo estar pidiéndote consejo acerca de cómo proceder en ese sueño de escribir un libro, de hacer literatura, y tú dándome consejos, y hoy, sin haberlo concertado, de repente estás aquí presentando mi libro, de manera que toda mi gratitud. Alvarito, pero por supuesto vamos a hablar es de ti porque lo que nos convoca acá es este maravilloso Un Mundo Raro, un libro que ha editado Panamericana Editorial, que es un libro con un género que tiene muchos lectores y que es muy cercano a mucha gente, la crónica periodística. Álvaro Vélez, por supuesto, para quienes no lo conocen en profundidad, pero seguramente muchos de ustedes sí, quiero contarles rápidamente para, por supuesto, hacer la presentación formal de él. Es un periodista que nació en 1962 en la ciudad de Medellín y ha pasado por muchas redacciones importantes de este país, incluida, por supuesto, la revista Semana, la revista Cromos, el diario de la Prensa, que es algo así como una academia, un lugar totémico para muchas generaciones de periodistas, pues Alvarito estuvo allí, por supuesto, también en televisión, en NTN 24, por su famosísimo programa El Narrador de Historias, que por supuesto tiene un aire que se respira en este libro, y en Noticias RCN, donde yo tuve el gran honor de estar a su lado compartiendo una redacción de noticias. Esto, por supuesto, brevemente, porque una carrera de tantos años habría que tomarse mucho tiempo, muchos minutos para contarla, pero lo hago así, saltando matones, diríamos así coloquialmente, para pasar de una vez a lo que nos convoca, querido Álvaro Vélez y queridos amigos que nos acompañan, un mundo raro, ¿no? Este mundo raro, Alvarito, quiero que empecemos a recorrerlo un poco aquí en esta horita que vamos a estar conversando.
Es un libro de historias periodísticas, ya lo decíamos. Entonces, yo quisiera empezar con esa pregunta. ¿Dónde están las historias? ¿Por qué en el periodismo hay hechos que son, digamos, más allá del registro diario y terminan convirtiéndose en una historia que puede, fíjense ustedes, terminar en un libro, ¿no? En letra de molde, impresa y en una gran pluma como la de Álvaro? ¿Por qué, de dónde, más bien, Álvaro querido, los cronistas encuentran las historias? ¿Dónde están? Bueno, pues es de verdad como muy agradable contarlo porque eh, la gente puede imaginar que es que uno tiene informantes y cosas así. Yo creo que las historias están en el camino, Jairo. Uno se las encuentra en el camino. Uno va por algo, como para ponerte un ejemplo, alguna vez fui a Cartagena a hacer una separata especial y pues pasé por el Palacio de la Inquisición y su director me estaba dando una vuelta por todo el museo, sobrecogedor, y los lugares donde torturaban a la gente, la Santa Inquisición, etcétera. Y de repente volteé y miré un cuadro de un hombre, de un prócer con su banda de Colombia, pues aquí atravesada, eh, muy clara su piel, y le pregunté, ¿y este quién es? Y él me dijo, mire, ese es el presidente negro, el único presidente negro que ha tenido Colombia. ¿Cómo así? Que yo no tenía ni idea que nosotros habíamos tenido un presidente negro. Dijo, no solo usted no tiene idea, el país no tiene idea, y mire el cuadro, es un hombre blanco. Resulta que en algún momento nuestra clase política, al verlo, antes de entrar pues a la sala donde se exhiben los cuadros de los presidentes, lo vieron de color y lo enviaron a París. Y en París un pintor muy importante le hizo una restauración y lo dejó blanco, y entonces ahora sí puede ser presidente de Colombia. Vivíamos otras épocas, era un tiempo de un racismo increíble, y ahí empiezo a averiguar la historia de un ser maravilloso que nació en Cibarco, en un pueblo que nadie conoce, en un pueblo al que nadie va, y que tiene el honor de haber tenido un presidente de su pueblo, un hombre que nació bajo un árbol de matarratón, porque su madre lo parió allí en las urgencias, pues de buscar una partera y no encontrarla, y de ahí se desata una historia de un hombre que es un prócer maravilloso, que fue nuestro presidente, y que luego de muchos años, gracias a que los tiempos han cambiado y que los afrodescendientes hoy se han empoderado mucho, pues hicieron fuerza, y hoy ya está en la sala de presidentes de la República, pero hay una historia maravillosa. Claro, Pero, hay, en fin. hay una historia, Alvarito, y perdón te corto, que está aquí contada, por supuesto, es una de las crónicas de Sí. tu libro, pero dijéramos entonces que tal vez el cronista se diferencia del periodista un poquito más, llamémoslo, del día a día. ¿Por qué? Por la agudeza de sus sentidos. ¿Dónde está un poco la diferencia de ese periodista un poco más narrador de historias, querido Álvaro? Bueno, mira, hay un tema del que debemos hablar, y es que en la época en la que yo comienzo a ser periodista, vengo pues de ver colegas que no eran mis colegas, sino la gente que yo admiraba y que me inspiró a ser periodista, que venían de las guerras en Salvador, en Nicaragua, que se refugiaban en México para poder estar cerca de estos lugares, que hablaban de la dictadura en Chile, que hablaban de la dictadura en Argentina, y yo pues me inspiro en ellos y quiero ser como ellos. Entonces, voy a que estas historias de la guerra no cabían en el formato de la noticia, ni siquiera para ellos que trabajaban en Reuters, Associated Press, Interpress Service, que era una agencia muy importante de noticias, y esto no cabía en el reportaje, no cabía en la noticia, en ningún otro género que no fuera la crónica. Y quiero decir de paso que la crónica es un género que le robamos a la literatura, a los periodistas, para poder contar a qué olía, a qué sabía, en fin, todo el entorno social
y pues arranco con la crónica. Cuando yo ya entro a ser periodista en este país, pues empiezan el asesinato de Pardo Leal, las bombas en uno y otro lado, las masacres, y esto tampoco cabía en la noticia, y digamos que no fue tanto una elección, sino que casi una exigencia. Cuando estaba en la revista Cromos, y luego en la revista Semana, y luego en el diario La Prensa, como la persona que manejaba la información nacional, pues había que hacer crónica, había que generar espacio para la crónica, había que pelear con todos los directores para que le dieran a uno espacio para la crónica. Sabes, Jairo, que en cualquier medio de comunicación, radio, prensa o televisión, el espacio es ilimitadísimo y la crónica requiere de espacio, ¿no? Creo que hasta hace muy poco me viste, en algún momento me dicen, bueno, usted acaba de hacer los 100 años de tal empresa, la crónica duró 3 minutos al mediodía, por favor, déjemela de 1 minuto. Y le dije, bueno, ¿y cuántos años quiere que le quitemos al centenario? Si quiere lo dejamos de 30 años nomás, ¿no? Porque la obsesión por el tiempo ha sido muy compleja y nos hace a los periodistas exigirla, pelearla. De lo contrario, no la vamos a obtener, ¿no? Entonces, pues digamos que no sé si le he dado respuesta a tu pregunta. Claro, que es un poco tratar de irnos para ubicar a nuestros queridos amigos que nos acompañan a esta hora, un poco al momento primigenio de todo este asunto de la crónica y Álvaro Vélez como cronista. Muy interesante, claro, Alvarito, todos esos inicios, pero quizá quedémonos un poco en las páginas del libro. Aquí hay historias de muchos personajes. Yo siento que es una gran galería de personajes de muchos tipos, ¿no? Está desde la vendedora de arepas, que le pasan cosas muy extraordinarias, que es la crónica con la que abre, desde el presidente negro, cuyo cuadro es blanqueado al ser restaurado, como ya lo contabas, hasta un simpático ladrón saltatapias, que es una de las crónicas que a mí más me gustan, y muchas más, ¿no? Algunas cosas de situaciones, otras cosas de personajes. ¿Qué podrían tener en común las historias? ¿Cuál sientes, Álvaro, que es un hilo que atraviesa todo el libro ahora que ya está publicado y que ya lo ves editado finalmente como quedó? Jairo, hay un hilo conductor, hay algo que correlaciona todas las historias para que sean historias. Y es que todas deben tener un factor humano importante, sensible. Sin esto, las historias no funcionan. Deben tener amor, por ejemplo. Deben tener drama. Son casi como la estructura de la cinematografía. Nosotros tenemos una formación muy cinematográfica y yo siempre pensaba, si esta historia no tiene esos elementos, amor, tensión, ¿no? Drama y un desenlace, ojalá feliz o muy dramático, como suele suceder con la realidad nuestra y con la realidad internacional. Los sucesos, no sé si recuerdas, tú también lo sabes, que si no hay drama y si no, las noticias buenas no son noticia, suelen decir. Entonces, por lo general, las noticias, las historias buenas son dramáticas, tienen un factor humano importante, el amor o el desamor tiene que estar allí y un desenlace o bien feliz o bien increíblemente dramático, ¿no? Yo Claro. tenía por aquí un ejemplo que poner en ese sentido. Dentro del libro Un Mundo Raro, hay un personaje que se llama Alvarito el Sin Cabeza. Sí, sí. Alvarito el Sin Cabeza es un personaje de una deformidad asombrosa, es realmente un monstruo. Parece un personaje ficticio cuando uno empieza a leer Parece la un crónica. personaje ficticio y por eso yo acudí a esa historia. Esa historia en realidad es un llamado. Me dijeron, mire, en un pueblo muy pobre, a orillas del Magdalena, hay un hombre al que se le llama Alvarito el Sin Cabeza, y usted lo ve y caminando de espaldas y evidentemente es un hombre decapitado. Yo pues imaginé que era de estos temas García Marquianos, esas exageraciones a veces de leyenda, pues que los mismos
compatriotas nuestros del Caribe y de las zonas costeras, de las sabanas, cerca de las costas, inventan y recrean, pero de todas maneras fui hasta allí, me acolitaron en el medio de comunicación que me fuera a buscar al Alvarito Sin Cabeza, y efectivamente encuentro a un hombre que cuando camina, cuando uno lo ve de espaldas, que además camina por su dificultad, porque tiene la cabeza aquí, en el pecho, por su dificultad, pues camina muy despacio y camina de manera monstruosa, digamos, es como casi que robótica, es muy lento, pues porque si no se tropieza. Y ahí estaba Alvarito Sin Cabeza en momentos en que los padres y los profesores y todo el mundo amenazaban a los niños con que si no se tomaban la sopa o no hacían las tareas o desobedecían a la mamá o cualquiera que fuera su acto de indisciplina, les iban a traer al Alvarito Sin Cabeza para que en las noches o para que en cualquier momento los aterrorizara. Estos niños fueron creciendo y fueron perdiendo el miedo al Alvarito Sin Cabeza de tanto verlo caminar por las calles del pueblo. Y, perdone, si ven a mi gato, por ahí se pasa, me acaba de desconcentrar. Es normal en lo que llaman la nueva Sí, realidad virtual. ella está de lanzamiento, se llama Eira Sí, Petunia, sin duda, y ella quiere sin duda. saber. En fin, entonces, Alvarito Sin Cabeza pasa de ser un monstruo a ser el personaje al que los niños agreden, ofenden, le tiran piedra. En fin, él lleva una vida miserable, una vida terrible. Nadie, los médicos no dan con un alivio para su deformidad. Es una enfermedad rara, rarísima. Le ha dado a muy pocas personas en el mundo. Pero es tan infeliz el pueblo, y quiero que me perdonen las personas que allí viven, pero ellos lo saben, que finalmente Alvarito Sin Cabeza, con el pasar de los años, termina siendo el personaje más importante del pueblo. Todo el mundo termina queriéndolo, les da nombre. Hay gente que viene de otras latitudes a conocer a Alvarito Sin Cabeza, y Álvaro se vuelve una persona reconocida. Con un hilo dramático terrible la historia, y es que su familia lo abandona. Su esposa, no he contado que él no nace con ese problema. Él era el sepulturero del pueblo y era muy mujeriego y salía del cementerio a tomar trago, jugaba billar, tenía novias, y la esposa se enojó con él y fue donde la hechicera del pueblo, que era una mujer venida de Guatemala, y le pidió que le hiciera el hechizo del morrocoy. Y efectivamente, cuando tú ves el cuello y la cabeza de él se parece a esas tortugas que tú ves en todo el litoral, a las que llaman morrocoy. Esto es fantástico, esto es increíble, esto es García Márquez, pero además tiene el elemento dramático de que pasa de ser el hombre aterrador, el hombre de quien se avergüenza, etcétera, etcétera, a ser el personaje que le da nombre a su pueblo maravilloso. No menciono el nombre, pues porque no quiero hacer daño a nadie. Y allí, para seguir respondiendo tu pregunta, vamos al cementerio donde él fue el sepulturero, y estamos haciendo imágenes cuando de repente vemos una tumba muy particular, y era la tumba de la Francesita. La Francesita, una novia del libertador Simón Bolívar. Era lo único, antes de Alvarito Sin Cabeza, que le daba nombre a aquel lugar. El libertador, pasando hacia Cartagena, hace un alto allí en este pueblo y le dicen: aquí hay una niña de 15 años con la que usted puede practicar su francés, general. Y él dice: ¿cómo así? Entonces va, le toca la puerta. Esto en aquella época era terrible. El libertador lo hace en provecho de que el padre de la Francesita se ha ido a Cartagena por alguna mercancía, y él va allí y le toca y se vuelve, comienzan a practicar el francés, ella y él, y ella se enamora de él, de esa majestad, de sus escoltas, y él parece que era un hombre absolutamente encantador, y ella se enamora de él. Pero él se tiene que ir y ella se queda esperándolo toda la vida, y él le manda mensajes diciéndole que va a volver, y efectivamente viene en camino.
llegan emisarios y le dicen, viene el Libertador. Pero el Libertador se enferma en ese barco que viene, en ese buque, en ese champán que viene y pasa de largo. Y finalmente, bueno, esta es otra historia que no está en este libro, pero pues como el mundo es muy raro, es probable que podamos hacer para otra publicación. Para la Así, publicación. creo responder tu pregunta de dónde están las historias, pues están en el camino, ahí es donde uno las encuentra, por lo menos las mejores, ¿no? Y una crónica que va detrás de otra crónica y que encontraste haciendo otra crónica y Claro, así. yo al principio, cuando tenía el programa, cuando comencé con el contador de historias, tenía mucho miedo porque este tipo de cosas me parecía que no fluían, digamos, no había una gran Agotadas. cantidad y resulta que hay algo que no hay una gran cantidad y es el fenómeno metafísico, los espantos, todas esas cosas. Encuentras 3 o 4 historias con algún arraigo científico, con alguna comprobación y todas las demás, la gran mayoría, son historias montadas, ficticias, y no quería darle ese toque mentiroso a mi programa, de manera que derivamos en las historias de todo tipo, ¿no? Llegamos incluso a hacer historias, a tomar una ciudad como New Orleans. New Orleans era el protagonista de la historia, y a todo le podemos hacer una historia en la medida en que tenga esos elementos dramáticos, elementos culturales, elementos de amor, en fin, ¿no? Yo digo que a todos, siempre y cuando se trate de un contador de historias con las capacidades narrativas que tú tienes. Déjame una Ahí, licencia muy gracias. pequeña. Ahora más tarde yo voy a cambiar el rol y por supuesto te voy a pedir que leas con la voz tan emblemática y tan maravillosa que tienes. Pero fíjense cómo arranca Alvarito sin cabeza. Salía a espantar de día, pero todos dejaron de temblar ante su aterradora presencia, luego de volverse familiar en aquel pueblo que no vamos a nombrar, en el municipio del Valle del Río Grande de la Magdalena. Entonces, ese inicio me gustó mucho, Alvarito. ¿Cómo logran los cronistas aquello que dicen algunos cazadores de inicios y cazadores de finales? Porque también los finales en tus crónicas son bastante a veces impactantes, ¿no? Secos, como una pequeña bofetada. ¿Qué tanto trabajo te dan estos inicios y estos finales ya una vez has encontrado las historias? Pues estás hablando de lo más difícil, pero los finales tiene que ver con un tema académico. A mí me enseñaron mis maestros de periodismo, Jorge Consuegra, Fernando Ávila, en fin, Elker Buitrago, que hay que guardar, ojalá, lo mejor para el final y que también hay que contar al principio lo que pasó, es decir, y eso genera una enorme dificultad, porque si tú cuentas al principio el hecho y conmueves con él, pues se hace difícil el resto de historia, ¿cierto? Pero ahí es donde está, digo yo, ahí estuvo la exigencia todo el tiempo y donde se adquiere se es muy feliz cuando se adquiere cierta maestría en ese sentido, y perdonen la inmodestia, ¿no? Pero, pero la crónica y la noticia y el periodismo tiene que cumplir con eso, es decir, impacta al principio e impacta al final y narra de la mejor manera, con una cadencia, ojalá musical, ¿no? Digamos, de percepción musical, todo lo demás. Tienes que ver que haya ritmo, tienes que ver que haya melodía, tienes que ver que sube y que baje, y que haya hilos de tensión, y que pues finalmente la gente todo el tiempo quiera estar sabiendo un poco más y al final sorprenderla o buena o malamente, en fin, pero darle un golpecito al corazón, ¿no? Todo esto es sensibilidad, todo esto tiene que ver con puntos de tensión, yo creo, ¿no? Vale, y Alvarito, ¿cómo lograste o cómo has logrado cultivar o trabajar en tu estilo? Porque una de las cosas que a mí me parece como un poco lector y conociendo parte de tu trabajo, sobre todo en televisión como cronista, es que hay momentos en los que uno sí siente que son textos tuyos, que me parece una cosa dificilísima de lograr de parte de alguien que escriba, y es ese tono, ¿no? Ya una identidad y una voz un poco más propia. En tu caso, ¿cómo la cultivaste y cómo has llegado un poco a esos puntos de escritura en el que ya, por supuesto, hay casi que un sello ahí?
No hay otra manera, Jairo, digo yo, y se lo digo a mis alumnos. Yo he dado clase de crónica periodística para televisión ya en varias universidades y he dado conferencias en este sentido, porque a los muchachos les llama mucho la atención esto que tú estás preguntando. Y no hay una respuesta muy elaborada. Es decir, si uno no ama la literatura, si uno no ama a los novelistas, si no ama el cuento y la novela, pues no hay manera de nutrirse, ¿no es cierto? Eh, Creo que es la manera como la he cultivado. He pecado durante todo el proceso de parecerme a alguien, ¿no? De emular el estilo. Aquí tuvimos mucho ese tema en algún momento. Mm, Gente generaciones que escribían muy parecido a García Márquez y por supuesto les iba muy mal, ¿no? Porque pues luego de leer Cien años de soledad, con lo que nos impactó, o El coronel no tiene quien le escriba, cuando veías a otros que lo hacían muy parecido, en lugar de parecerte chévere, lo veías como una persona que estaba emulando a alguien que no estaba siendo original. Lo intentaron muchos y digamos que les fue bien, ¿no? También tenemos que decir que existió un Álvaro Cepeda Zamudio y que cuando tú lo lees te das cuenta que García Márquez no comenzó con el tema, sino que continuó con un tema de un grupo, de un maravilloso grupo de personas del Caribe que tenían a quienes les fluía una manera de contar las cosas y quienes se encontraban con un tipo de historias y de cosas en su entorno que permitía escribir de una cierta manera. Pero empiezas tú a darte cuenta que te estás pareciendo a Vargas Llosa o que estás intentando, por favor, qué pretensión decir que escribías como García Márquez. Eso es un absurdo, una cosa terrible. No, creo haber puesto un ejemplo que no había pensado y entonces se me fue la mano, pero vas cogiendo el tuyo, vas cogiendo tu cadencia. Y también hay una cosa, Jairito, y es que no es mucha la gente que se dedica al tema en los medios de comunicación. No lo hacen porque también la noticia se los lleva, porque el tiempo no se los permite, porque el espacio siempre es reducido, porque la pelea es muy ardua. Entonces terminamos siendo pocos y el estilo de cada uno pues se vuelve un estilo sonoro, digamos, reconocido. Eso ha sido una ventaja, pero creo haber obtenido una forma de escribir gracias a que no he dejado de leer todo el tiempo eh, y buscar exquisitez en la palabra. Estoy muy lejos de lograrlo, pero es la búsqueda, el afán, en decir las cosas de una manera elaborada, bonita, agradable, cadenciosa, salir de la chabacanería y eventualmente, por supuesto, una palabrota, pero tiene que ser que cale muy bien, tiene que ser que genere hilaridad o que definitivamente esa persona, ese monstruo merecía ese adjetivo terrible. Claro, hemos tratado de recorrer algunas de las historias que están acá. También me parece que seguramente intuyo a los oyentes y lectores tuyos les puede parecer interesante conocer digamos, cuál fue la historia que más trabajo te costó, por ejemplo, porque por supuesto cada una, y además me llama la atención que tienen distintas intensidades, distintas extensiones y por supuesto también en medio del estilo tuyo, pero también distintos tonos. ¿Por qué no nos compartes un poco esa parte anecdótica del ejercicio de escritura que puede resultar bastante interesante? Por ejemplo, ¿cuál fue la que más trabajo te demandó o cuál fue la que más disfrutaste hacer? Pues Jairo, mira, disfruté mucho haciendo las historias insólitas y divertidas, como la de el hombre que se salta las tapias bogotanas de las casas, aquellas de clase media alta, que tienen solares, que tienen tendederos de ropa. Hubo una época en los años 70 donde muchos barrios de Bogotá, Los Andes, Niza, Floresta, Mandalay, en fin, podría nombrar muchos de casas que tenían patios
y este hombre pues era un saltatapias maravilloso y entraba a robar con una facilidad increíble, pero no se llevaba las joyas, no se llevaba los televisores, no se llevaba las licuadoras, eran cosas muy costosas en esa época y daban muy buen dinero. Él iba a los tendederos y se robaba las prendas femeninas. Cuando finalmente lo coge la policía, van a ese barrio de los Barrios Unidos donde había rentado un apartamento. Y el apartamento está atiborrado de prendas de mujer, fajas, ligueros, cucos, brasieres, y él se regocijaba con ellos, los lanzaba al aire, llovían sobre su cuerpo, los abrazaba. Tenía una patología brutal, pero era, digamos que inofensivo. Hubiera sido terrible encontrárselo porque el susto de una persona invadiendo tu espacio, pero era un hombre absolutamente inofensivo que no le iba a hacer mal a nadie. Luego se supo que era un muchacho de clase alta bogotana que había alquilado aquel apartamento allí, y bueno, fue una vergüenza para la familia, pero la cosa más insólita e increíble para la policía, ¿no? De que un hombre que los había avergonzado tanto porque se ponían denuncios al respecto, no daban con él y finalmente él los sabía burlar maravillosamente, y finalmente cuando lo encuentran metido en una habitación haciendo su ritual de tirar la ropa interior al aire de 3 hermanas que dormían en la misma habitación, entró al closet, no se conformó con la ropa del tendedero, ¿no? Él hacía inteligencia, él miraba, él iba por el barrio, miraba a dónde meterse y dónde no. Pues por supuesto, una casa donde hay 3 niñas colegialas me pareció una fantasía, y efectivamente allí fue donde el joven. Entonces me divertí muchísimo, pero pues tiene un esfuerzo porque hacer divertida una historia, el humor es lo más delicado del mundo, y entonces puede caer uno en la chabacanería de una manera muy fácil. Y quiero confesarte que de las historias más complejas, pues tienen que ver con las historias más modernas. Hay una historia de una influencer joven, maravillosa, compañera nuestra, pues compañera en una sala de redacción. Hay que guardar, por supuesto, las identidades y cosas de esas. Y es una historia muy de ahora. Entonces, un día me llama el director de una clínica muy afamada en Bogotá y me dice: Álvaro, ¿usted por qué no se viene para acá y cuenta una historia de esta clínica de enfermos mentales? ¿Qué pasa? A mí no me llamaba como mucho la atención el tema. Dijo: lo que pasa es que tengo lleno esto de influencia, está atestada de influencia. Permítame un momentico, ya voy para allá, ¿no? Pues claro, influencer, el momento, la cosa, mientras yo pensaba que los influencers eran las personas más felices del mundo, que posteaban una cosa y se llenaban de dinero y bueno, ¿no? Esto está lleno de influencers. Me voy para allá, el director me dice pues que a riesgo de que su junta directiva no esté de acuerdo con él, él cree que esto hay que hablarlo porque este es un fenómeno terrible y que por fortuna su hospital está lleno de influencers, porque los que no llegan es porque no han sobrevivido al tema, ¿no? El tema es que, pues muy sencillo, casi que obvio, te vuelves influencer muy rápidamente cuando tienes 20.000 o 30.000 personas que te siguen, te empiezan a contratar la marca de zapatos, la no sé qué, y tú posteas sobre ellos y te vuelves muy importante. Pero así como te llegaron 20.000 personas muy rápidamente, un día encuentran otro influencer para dónde irse porque hizo una monería mejor, porque hizo un divertimento mejor, y cuando esta persona pierde a sus 20.000 influencers, sus 20.000 seguidores, escúchenme, entra en un estado de difícil manejo de su ansiedad, empieza a hacer tonterías, no vienen no regresan sus seguidores,
y empieza a entrar en estados de ansiedad brutal que los llevan a querer quitarse la vida. De manera que, por eso este hombre decía, esa historia se me hizo difícil porque tenía que interpretar muy bien el pensamiento, la manera de ser de los muchachos de hoy, que ya ni siquiera eran de la generación X, sino que ya son otra generación, y un poco su lenguaje y su manera de pensar y de sentir, y no ir a ofenderlos por su fragilidad, porque también su fragilidad puede ser parte de lo maravilloso que tiene esa generación, pero sí muy frágiles, en verdad, frente a un tema de esta naturaleza. Pero saliendo de allí, voy a almorzar. Jairo, esta es una cosa de aquellas que les va a gustar a alguien que esté allí, de este pensamiento, nueva era, y de que no hay nada, aquel principio de que no hay nada que no sea, digamos, que nada es porque sí, sino que todo tiene una consecuencia y no sé qué. Pues finalmente salgo de allí, me voy a almorzar y me encuentro con nuestra amiga la influencer, ¿no? Una mujer maravillosa que se ha ido, que ha renunciado a su trabajo y dice, yo me voy a recorrer el mundo con mi laptop y me voy a volver una influencer. Y efectivamente le va maravillosamente mal. No quiero ahondar mucho en eso, pero me encuentro con ella y le digo, míralo, ella y el papá estaban juntos. Y mira lo que está pasando, te lo cuento porque tú eres una influencer exitosa, no sé qué, Me dice Álvaro, cuando yo terminé de hablar, me dejó que conversara y pues bueno, ya ver es que no es fácil callar a este señor. Y entonces ella me dice, Álvaro, si estás hablando conmigo, es porque la soga que me puse al cuello para quitarme la vida se reventó. Caí al piso y mi papá, que está aquí, oyó el latigazo de la soga que se revienta y acude por mí, me levanta. Hoy estoy medicada, vengo de la clínica de la que tú estás hablando, estoy tomando esto y esto y esto. ¿Quieres que hable para ti? Yo te doy un testimonio y tal. Me fui corriendo al canal, estaba muy cerca, pedí una cámara y me contó toda su historia. Entonces, el haber salido de la clínica y muchos kilómetros en un centro comercial, haberme encontrado con esta persona, pues yo también pensé estas cosas. Pues no hay nada que no se hile con otra cosa y dije, bueno, que las hay, esto tiene que ser por algo y voy a abordar esa historia. Esa historia fue difícil, como las historias de ahora, ¿no? Morir de amor. Resulta que hoy la gente muere por amor, siempre ha muerto de amor, pero médicamente, que hayan estudios médicos y psiquiátricos que diga que la gente muere por circunstancias de amor, porque sus pulsaciones del corazón, porque se les sube no sé qué sustancias, porque el hígado y entonces todo esto converge y la persona muere. Y se muere mucha gente de amor y no sabemos que mueren de amor. Entonces estas historias muy contemporáneas para mí fueron un poquito más complejas de hacer, pero retadoras y maravillosas, y hoy estoy feliz de haberlas hecho, porque Un Mundo Raro es un libro que pensamos con el presidente de Panamericana y con el editor, que fuera dirigido a esta gente, ¿no? Es decir, que llegara a todos los públicos, pero que le gustara, que tocara el corazón de las nuevas generaciones, y creo que lo logramos. Incluso hubo unas notas con cierto picante, cierto erotismo, que mejor decidimos sacar de aquí para que el libro tuviera sin problemas mejor dicho, no se encontrara con un rector de colegio que dijera, este libro por acá, más bien no, porque los padres de familia pueden, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lamento, muchachos, ¿no? Sé que les hubiera gustado aquella tema un tanto erótico y maravilloso y sensual, porque también quería explorar ese tipo de literatura, pero pues no está aquí. Estará en el próximo, cuando ya estén saliendo de la universidad, tal vez, quién sabe cuándo, ¿no?
Como pueden ver nuestros queridos invitados y oyentes, Alvarito habla editado y uno se puede quedar horas oyéndolo y también Edita. leyéndolo, como en el caso del libro. Sí, la historia del Saltatapias me gustó mucho, yo ya te había contado, te había dicho eso, y efectivamente la de los influencers tal vez la más sorprendente. Álvaro, este libro por supuesto está atravesado por el periodismo, no podemos dejar de hacer constantes referencias al oficio del periodismo, quiero decir, a las salas de redacción, al día a día en los medios de comunicación, porque en últimas de eso pues también está hecho. Quiero un poco conocer cuál es tu experiencia frente al viejo periodismo que se hizo hace unos 20 o 30 años, del que ya nos contabas algo en una respuesta, aprendiste mucho, y el que se hace ahora. ¿Cuál es un poco el estado del arte ahí? ¿Qué nos puedes contar frente a esas dos generaciones? Que es un tema que ocupa a mucha gente y la pone a reflexionar, porque por supuesto hay unos cambios trascendentales en las redes sociales, en las modos de informarse y demás, y tú nos puedes dar cuenta de esos dos momentos, ¿no? Trabajaste con gente muy importante al lado y hoy trabajas con muchachos también muy talentosos e importantes, ni más faltaba. Sin ánimo de parecer el libretista de los años maravillosos, quiero, pues sé que estarás de acuerdo conmigo y los periodistas que puedan estar aquí, que nosotros vivimos los años maravillosos del periodismo por una razón fundamental, y era porque acudíamos al lugar de los hechos, éramos enviados especiales. Si bien nos enviaban nuestros directores, nuestros jefes, llegaba el momento en que era casi la gente la que decía, bueno, joven, vaya usted y me cuenta qué fue lo que pasó en ese bombardeo en los llanos orientales. Era un poco así porque la gente empezaba a tener sus lectores, ¿no? Tenía o a Daniel Samper Pisano, o a Germán Santamaría, o a Antonio Morales en otro lado, o a Fernando Garavito en otro medio de comunicación, ¿no? Y luego yo quería, pues por supuesto, ellos que fueron mis maestros, yo quería ser así y me tocaron muchos años yendo al lugar de los hechos. La vida era absolutamente maravillosa y apasionante, a pesar de que estábamos yendo a lugares donde sucedían cosas de un dramatismo increíble. Pero así como íbamos a una masacre en la Avenida Panamericana, también íbamos al Reinado de Belleza. Estas especializaciones que hay hoy, Jairo, que hay uno para económicas y otro para Congreso y otro para el Reinado. Y no, en esa época uno iba al Reinado, iba al Congreso y tenía que saber de todo. Era muy exigente, uno tenía que poder cubrir el Congreso de Anís o el de Fenalco, pero también podía ir al Olaya, al barrio Olaya en Bogotá, donde es el campeonato de fútbol, y cubrir un campeonato de fútbol con lujo de detalles, no necesariamente en la jerga que utilizan nuestros colegas, maravillosa a veces, otras no, del deporte, ¿no? Bueno, todo, le buscan un adjetivo a cada cosa, etcétera. Entonces, fueron los años maravillosos porque nos volvían personas integrales, ¿no? Nos volvían periodistas integrales. Hoy, para no hacer muy largo el cuento, que ya todos sabrán para dónde voy, hoy tú llegas a una sala de redacción y tiene un parecido atroz con un call center. Son 120 muchachos o 100, ¿no? Detrás de un computador buscando la información allí. Allí hay imágenes, allí hay testimonios y encuentran todo en un computador. Nadie sale corriendo a montarse a un carro y a ir a una explosión de no sé qué cosas, o sí, digamos que el estallido de los tanques de gas muy cerca de donde nosotros trabajamos, bueno, en fin. El Puente Aranda. En Puente Aranda, famosísima, o bueno, lo que fuera, ¿no? La bomba que estalló en Zipacón, la captura de Carlos Leder en Medellín, y esto era una maletica debajo del escritorio, Jairo. Y entonces cada suceso vuele y no tanto para llegar primero, sino porque pues había muchos medios de comunicación en competencia y teníamos que cubrir la noticia desde nuestra propia mirada. No era que el que informa primero pega dos veces, no.
en ese tiempo se pensaba que pegar primero podía ser complicado porque la verdad terminaba conociéndose un poquito después. No tan pronto se llegaba, tan pronto había unas versiones, pero cuando bajaba la espuma resulta que la verdad solía ser muy distinta a la primera noticia que se daba. Entonces, vivimos momentos maravillosos, fuimos testigos de billones de cosas increíbles, insólitas, bellas, atroces, y nos nutrimos como personas y llevábamos una vida, digo yo, envidiable para muchísimas personas porque éramos testigos de la realidad y teníamos muchas cosas que contarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos. Cuando se hacía una tertulia, uno de repente, la gente solo quería que tú hablaras y otro se metía y decía, no, deje que cuente, porque es que él estuvo en ese suceso que conmovía en ese instante a la nación y ellos querían conocerlo pues de la persona que lo vivió de primera mano. Hoy no es así, Jaime. Hoy cubrimos muy poca cosa. Y hay otro tema. El periodismo se oficializó. En esa época de la que yo hablo, y sé que aquí puede estar una queridísima colega que se llama Amparo Pontón, con quien íbamos, ella estaba en televisión y yo en el diario La Prensa, hacíamos equipo, no nos chiviábamos, no, y nos ayudábamos y no sé qué. Finalmente, ella no me deja mentir cuando digo que pues bueno, aparte de arriesgar mucho nuestras vidas, le pudimos entregar al país unas verdades que no sé, hoy no se entregan porque el periodismo se oficializó. Hoy la gente va al Ministerio de Defensa, al Palacio de Nariño, al cuartel, a la brigada no sé qué tan, de donde obtienen información oficial. Y nosotros sabíamos y sabemos todavía que la información oficial pues es la información que le conviene al establecimiento, a ese ministerio, a esa presidencia. Nosotros teníamos otro tipo de fuentes. El loco del cartucho, la prostituta de la zona roja, la fuente Carlos Pizarro, el comandante de las FARC, el del ELN, el del EPL, el del Quintín Lama, el del PRT, porque este país estaba ¿no? Incendiado y uno que otro narcotraficante, y obteníamos las dos verdades. Y ahí sí las entregábamos y que la gente mire a ver qué hace con eso. Pero se legisló al respecto. A partir del gobierno Gaviria se nos impuso una cosa aterradora, y es que si teníamos una información, una chiva de esas que traíamos del monte, ¿no? Que podía conmover a las instituciones, teníamos que llevarla primero al Ministerio de Comunicaciones, donde la veían, ¿no? Donde la filtraban y nos decían si sí o si no. Ahí acabaron muchas cosas porque pues uno ponerse en evidencia, eran épocas terribles, eran épocas en las que desaparecían a los colegas. Con Amparo y Ramón Jimeno dejamos de hacer un libro que hacíamos sobre el Magdalena Medio, porque también estaba la Dusan, ¿no? De compañera del noticiero de las 7, y nos íbamos una semana el uno, otra semana el otro, y la semana que le tocó a la Dusan y a Jorge Torres, pues los mataron. ¿Y qué íbamos a seguir nosotros en ese tema? Digamos, ese es mi primer libro fallido, pero tiene que ver no con la literatura tanto como un libro periodístico que esperaba contarle al país cómo habían surgido las autodefensas, quién las financiaba, de quién dependían, quiénes eran sus líderes, y estábamos en esas cuando mataron a nuestra colega maravillosa. La lloramos terriblemente, no solo los amigos, sino el periodismo en general, porque fue un suceso cobarde, aterrador, que conmovió al país y no solo al periodismo colombiano. Entonces, esa es la diferencia entre el periodismo de hoy, creo yo, y el nuestro, que el nuestro era la vivencia, éramos los enviados a vivir las cosas y para poderlas contar, ¿no es cierto? Claro. Sí, con el costo propio de la vida, como lo cuentas con el caso de Claro, Silvia
en pero Barranca valía Bermeja, la en el pena. Magdalena Medio. Sentíamos Exacto. que la verdad era una cosa importante, pero llegó un momento, querido Jairo, y es que no sabíamos de dónde iba a venir la bala que nos iba a cegar la vida y que costaba muy poco eliminar a un periodista. Es decir, todo este tema sicarial que surge con los carteles de Medellín y de Cali hace que cualquier persona te pueda matar por cualquier motivo y no pasaba nada. Es decir, la vida tuya se iba y no quedaba nada. Entonces dejó de valer la pena un poco arriesgar la vida por la verdad, porque a la verdad resultó que a nadie le interesaba, ¿no? Claro. Qué fuerte y Realmente. qué fuertes y qué duras, sí, qué fuertes y qué duras historias, querido Álvaro. Sí, sin duda, tú también, para que no se nos olvide y que digamos en la cuenta en esos años fuertes y que todavía lo son en parte de tanta violencia y tanta, sí, digamos, simplemente que la gente no quiere que las cosas se cuenten, entonces comete ese grave delito que es atentar contra la libertad de prensa. Bueno, nos queda poco tiempo. Yo quiero cerrar con una pregunta propia. Ya voy a dar paso a preguntas que por supuesto están llegando por el chat interno. Me toca subir esto porque creo que no para que me oigan bien. Por Pero favor. Álvaro, quiero cerrar con este libro. Creemos que es el primero de un proyecto. Cuéntanos para dónde va esto, qué vas a escribir, para dónde sigue este tema de los libros en el caso tuyo. ¿Qué sigue? ¿En qué estás trabajando? Pues mira, yo quiero escribir una historia relacionada un poco con lo que he estado hablando y le puse un título tentativo porque es necesario, tú lo sabes, ponerle allá en el espectro como para dónde voy y es algo así como el papá que no conociste, ¿no? Eh, porque pues en todo este proceso tuve una hija maravillosa, tengo una hija maravillosa que no vio mucho a su papá porque estaba con la maletica de un lado para otro, absolutamente excitado con el tema de la verdad, del periodismo, del cubrimiento, de este apostolado que uno sentía que era el periodismo. Y hubo mucha cosa que, es decir, debe haber unos vacíos allí que ella no se explica, pero, y quiero contarle por qué. Porque el periodista antes se comprometía no con un partido ni con otro, sino con ese apostolado, como el que tienen los médicos, ese juramento hipocrático de asistir a todo el que esté enfermo, tenga o no tenga dinero, en fin, el periodista nos formaba y nos quisimos formar en eso de que la verdad era importantísima para la opinión pública porque generaba conciencia social y necesitábamos, por supuesto, desde ese entonces a hoy, un país con una mayor conciencia social. Entonces, era, como te digo, un apostolado y quiero que mi hija, claro, en la medida en que le cuento a mi hija por qué no tuvo a su padre durante ese tiempo, pues por supuesto le estaré contando al país, a los muchachos de hoy, a la gente que viene, ¿no? ¿Cómo fue todo eso que pasó? Porque los historiadores no se han encargado del tema y creo que en cierta forma nosotros tenemos que contar esa historia, los que la vivimos, los que sobrevivimos a esa época, porque hubo mucha gente que se quedó en el camino, a todos ellos, pues mis honores, pero hubo mucha gente que se quedó en el camino, en ese apostolado, o que cambió de rumbo, sencillamente, porque como te decía ahora, las familias, las circunstancias nos fueron diciendo, venga, no vale la pena, no vale la pena que te mueras en donde nadie está valorando el tema de la verdad. La verdad, hoy a la verdad le sacas otra, ¿no? Le inventas otra y dices, no, eso no es así, eso es asá, y ya hay dos verdades, ¿no? Y ve a comprobar tú, ¿no? Que la tuya es realmente la verdad. Sí. Entonces, hacia allá voy, pero también vacilo porque se me quedó en este libro, En un mundo raro, la crónica del maestro Botero exponiendo en China, que tiene una cantidad de elementos tremendos,
pero básicamente uno personal, y es que me envían a China a cubrir la exposición finalmente del maestro Botero, y llego a China y el maestro Botero se pone furioso, ¿no?, con su hijo por haberme invitado a China, y me dice, no lo voy a atender. No me lo dijo a mí, regañó a su hijo, cincuentón o sesentón, delante de todo el mundo, y le dijo, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Le dije, que periodistas no sé qué, Y yo en la China, ¿no? Un viaje de estos que cuesta, que es difícil ganárselo, y en el que tú tienes que lucirte como periodista, es tu obligación, es tu compromiso, y el maestro Botero dice, no lo recibo. Entonces la historia de cómo finalmente me recibió y cómo finalmente terminamos hablando de Antioquia, terminamos hablando de mil cosas, y la entrevista casi no termina, y me ponen un autógrafo maravilloso. Imagínense regresarse después de haber estado en el piso llorando, casi rogando, regresarte con un libro maravilloso entregado por el maestro, la foto, el video, la cosa. Entonces fue apoteósico. Entonces hay historias como esa y como muchas otras, porque es que son casi 4.000 historias, contábamos con mi asistente de dirección, un día que le dije, tenemos que cuantificar eso, qué hay en esas cajas. 10 años de crónicas y no sé qué. Bueno, había casi 4.000 libretos, porque mi programa salía 3 veces por semana, tenía 5 crónicas cada programa, y esto eran libretos y libretos y libretos, que finalmente no los miré, no los revisé para hacer un mundo raro, porque hubiera sido muy difícil. ¿Cómo le dices a esta que no y a esta que sí, entre tantos libretos, digamos, argumentos? Entonces, aquí están los que quedaron en el corazón, los que me acordaba, los que eran oportuno contar, como el de la influencia, como el de Morir de Amor, como el de, ¿cómo se llama este personaje? Tú me lo mencionaste, el de Bachué, que era una historia allí, como el de la ayahuasca, que es un tema muy de moda. Están viniendo de todas partes del mundo a tener esa experiencia en el Putumayo, porque es una manera de exorcizar, es un psicoanálisis barato, porque no tienes que ir 3 años a un diván, sino que vienes, tomas ayahuasca y en un viaje ya está. Sale todo, ¿no? Sale todo. Alvarito querido, mira, quedan unos pocos minutos para honrar, por supuesto, el pacto que nos hemos propuesto con las horas, y hay varias preguntas. Quiero, por ejemplo, saludar a nuestra muy querida Martica Rojas, que por aquí está enviando preguntas. Qué honor, por Dios. Y hay una pregunta que me gustaría hacértela para que la respondieras en segundos. Y perdona, déjame ser muy periodista en esto, por favor. Por favor, vale. Entonces, para hacerla en muy breve, has hablado de los jóvenes, has manifestado que quieres que tu libro tenga conexión con jóvenes. Querido Álvaro, ¿cómo lograr acercarlos a ellos, incentivar la lectura en los jóvenes apáticos? Pregunta María Teresa Subieta Oliveros. Pues hay que acercarlos a esto, hay que acercarlos, pues no a los lanzamientos, pero sí a las librerías, hay que acercarlos a la literatura, porque solo de esa manera, y cuando se den cuenta que las imágenes mentales son aún más fantásticas y maravillosas que las imágenes que te crea la cinematografía, que te crea la televisión, cuando veas que ese ejercicio mental te desarrolla cualidades personales, ¿no? Cuando ellos vean eso, se van a enamorar de los libros y se van a enamorar del olor, de eso que nos gusta a nosotros, del peso en las manos, de la exquisitez. Nuestro maestro decía que no hay nada mejor en las artes, observar un cuadro, pero algo bien escrito es algo que regocija el alma, es una cosa que entra directo, es como una inyección de adrenalina, y uno dice, por Dios, ¿cómo dijo esto en una frase? ¿Cómo me interpretó de esta manera? ¿Cómo dijo lo que yo siempre he querido decir de esta manera tan maravillosa? Y no poder dormir y quedarte con la frase en la mente. Eso le va a pasar a los muchachos, ¿no? Vale. Pero hay que pedirles que por favor superen el titular y el pie de foto, porque es todo lo que estamos viendo hoy. Para no alargarme, un colega de mi edad acaba de recibir un trabajo en una plataforma
periodística y le pidieron su primera nota y fue y se escribió como 3 cuartillas. Por supuesto se rieron de él y todavía se ríen de él pasado 2 meses. Mi queridísimo amigo Julio Bayona, porque en realidad lo que esperaban era, si acaso, 1 o 2 párrafos con la foto bien posteada y él no podía creer que le pagaran por eso. Porque es que sentía que el esfuerzo era mínimo al lado de lo que a nosotros nos tocaba hacer. Había que llenar 2 páginas, había que poner pie de fotos, había un cierre, había millones de cosas que dejaron de existir porque hoy la foto, el titular y un parrafito lo tienen que decir todo, o 2 o 3, ¿no? Les Y ese prometo que... principio de hoy que hay que poner el quid del asunto en el 5º párrafo y llevar al principio a fin en una tomadera de pelo, ¿no? En lo insustancial hasta llegar a lo sustancial para que te lean, porque si, bueno, para que se queden en tu página, en fin. Les Creo prometo que que sería, acercándonos a la literatura, por supuesto. les prometo que sería muy largo, que nos quedamos debiendo que Álvaro se leyera un pedazo de algo, pero bueno, son las 7 de la noche, cumplamos los compromisos pactados No horarios. digas, me dejaste, hace de tiempos que no horarios. leo en un libro. pero ya también se nos acaba el tiempo. Entonces, le doy las gracias a Álvaro, de verdad le No, agradezco por haberme permitido presentar su libro y hacerle estas preguntas así medio sueltas, medio desordenadas. Y de nuevo, felicitaciones por Un Mundo Raro, que por supuesto ahí queda hecha la invitación para quienes no lo han leído y están a punto de llegar ahí, lo van a disfrutar mucho. Álvaro, mil gracias por este espacio a la Feria del Libro de Bogotá, que esperamos deje de ser virtual. Habría sido más divertido con vino, querido Álvaro, y con un lanzamiento claro, con una copita extraordinario, de pero vino bueno, o de champaña ya y el no. abrazo y el aplauso. Yo a cuántos lanzamientos no fui soñando con que algún día tendría el mío y me harían, no, no Pero fue bueno, así, pero es probable que lo hagamos. Por ahí me han dado puntadas de que de repente nos podemos reunir con los amigos y conversar del libro, ¿no? Los invito, mire, en las Panamericanas los esperan porque yo he ido a casi todas, aquí en Bogotá por lo menos, y les he dicho a los vigilantes y a todos, mire, este es mi libro, mire, yo lo hice. Y póngalo empieza, adelante, ¿cómo? póngalo adelante, que ese es Por el favor, mío. póngalo adelante, no dejen, ayúdenme a venderlo. Entonces los van a atender con mucho cariño y van a decir, ustedes son los amigos de este señor o tienen el libro de ese señor que vino, porque ellos no conocen a los autores. Yo creo que soy el primer autor que va y dice, mire, este es mi libro, ayúdenme a que se venda y que no me lo oculten detrás de los grandes autores. Un abrazo, los quiero mucho. Un Gracias por abrazo a estar todos. aquí, pues una hora de su Muchas tiempo, un gracias, de viernes, verdad, 6 de la felicitaciones. tarde, ¿no? Debían estar bailando, les agradezco mucho. Un abrazo a todos. Gracias, Álvaro, y ¿No? felicitaciones de nuevo. Gracias a la Filbo de Bogotá. Esto ha sido, por supuesto, Un Mundo Raro. Feliz tarde y feliz noche para todos. Jairito, un abrazo, gracias. Un abrazo.